Eh, ¿Se escucha o qué pasa? Ya estoy mejor, ya estoy mejor. Lo que se me resiente es un poco cuando ando bastante de momento. Hola Tiago, y Josep y todos. Ah, pues está bien, está bien. Hola Rafa. Pues nada, ¿qué os parece si pongo el link del sub para que pueda subir gente con a llamada? A ver cómo lo puedo pegar, espérate. Aunque suena como el culo, ya os aviso. Pues no sé, es totalmente improvisado. Quien quiera puede subir a llamada. Voy a intentar pegar el link en el chat y fijarlo a ver qué pasa. A ver cómo es esto. Fijar, sí, fijar. Ahora supuestamente está fijado arriba en el chat y cualquiera puede subir pinchando. No sé si estáis familiarizados. Cara, ¿cómo se dice? Familiarizados. No, espérate, ya ha entrado alguien. Hola Jorge. No os preocupéis porque he bloqueado la cámara y todo. O sea que no os puede saltar la cámara por error ni nada. Yo sí os recomiendo que le quitéis el volumen al directo porque si no... El que suba llamada que le quite el volumen al directo porque si no... Va a sonar doble. Hola, ¿se me oye? Sí, se escucha. Un poco bajo, espérate. Espérate, voy a subir un poquito... Tu volumen, sí, yo ahora creo que sí. A ver, habla. ¿Ahora se me oye mejor? Sí, ahora se te escucha bien, sí. El problema ¿Lo es que no tengo escucháis cámara. vosotros? Sí, de todas formas la tengo quitada. No voy a hacer que entre alguien y ponga porno o algo. Entonces eres Josep Yo soy Josep. o eres otro. Hola. Ah, perfecto. Hola Luciferus. Y Jorge Lemos. Bueno, pues no sé. Si sube alguien más. A mí no se me da bien hablar, ya sabéis, así que... El problema es que veo que el audio se oye, pero la imagen la tengo bloqueada. Y no sé si es porque no me da la máquina o qué pasa. ¿La imagen bloqueada de dónde? El vídeo en directo.
Se ha bloqueado, supongo que a lo mejor no te da la máquina, pero da igual. Porque si te escuchara, se escucharía doble. Espera, te voy a compartir mi pantalla y así puedes ver el chat de lo que dice la gente. Un momento, un momento. Perfecto. Sí, si te fijas aquí te está escribiendo. Ira dice que por fin te escuchamos. Lucifero, ¿subes o qué? Sí, se ve un efecto infinito, sí. Sale la muñeca 20 veces de... Bueno, ¿quieres debatir de algo o qué? Claro, es que es totalmente improvisado. Ni siquiera hemos pensado en un tema ni nada. Siempre podemos improvisar. Cosa que a mí se me da fatal. Sí, para el vídeo antes de entrar, Lucifer, porque si no va a sonar doble. O dale a mute. Puedes dejar el vídeo puesto, pero dale a mute. Yo estoy bostezando. Os recomiendo que entréis por la aplicación de Zoom. Se puede entrar también por el navegador, pero suena chatarra. O sea, por el navegador suena... Por la aplicación ya suena mal. Y por el navegador ya es un espectáculo lo mal que suena. Yo espero que se oiga bien porque es la primera vez que lo uso. Siempre uso el Skype y es la primera vez que uso el Zoom. No, sí, se escucha perfecto. A ti se escucha bien perfecto. Le siento tener la voz un poco cascada, pero tengo mucha laringitis. Bueno, yo te escucho bien. De todas formas, la voz que se te escucha aquí no es ejemplo de nada porque el Zoom suena bastante mal. Sonaba mejor antes. Yo creo que la han bajado el bitrate o algo así. Aunque tiene un modo de alta calidad. Si buscas por las opciones, tiene un modo estudio. Lo que pasa es que no sé si te va a ir peor. Hola, jajajaja. Una pancha. ¿Eres tú o qué? ¿Te cambiaste el nick de nuevo? Si te vas así desde audio, hay una que pone modo alt F. No, todavía no he subido AIDA. Hay una que pone creo que pone modo estéreo y modo estudio. Entonces te saldrá en pantalla arriba un mensajito que pone activar en modo estudio y suena mucho mejor. Yo estoy compartiendo directamente el audio de mi PC porque si no suena doble. Hola, Apache. Pues fíjate, ha sido raro porque has puesto tu nombre antes de que viniera. Está curioso. Si quieres subir a una Apache, ahí está el link en el chat fijado de la llamada.
Mira, aquí se ve Luciferus, pero no tienes que activar el micrófono. Te sale un mensajito que pone audio de la llamada. No, creo que ponía activar audio de tu computadora. Y ya está. Hola, hacker. Hacker gamer. En el Zoom, si le dais a fijar mi pantalla, pues solo veis la mía y podéis leer el chat y eso. Game over. Tienes que darte a desmutearte, Luciferus. Estás muteado. Oh, sí, hola, buenos días, tardes. Ah, perfecto. Ahora. Ah, No tengo ni idea, buenas mira. tardes a todos, que se encuentren bien. Sí, es que también estoy comiendo, por eso estoy muteando. Ah, vale, perfecto. Ujú. En un momento termino. Vale. Iba a deciros algo, pero se me ha olvidado. A ver si lo recuerdo. Y te pregunta de qué comes. Ah, Si quieres sí, puedes ahorita seguir, estoy hacker. comiendo sí, disculpa. Sí, di. Ah, nada más estaba comiendo espagueti y hamburguesas. Qué mezcla más rara. Yo sé si te escucha, tío, que... O al poner el modo alta fidelidad te ha petado el audio. Mira, os voy a dar... creo que en el Zoom se puede dar con anfitriones y así podéis aceptar a la gente que suba, por si yo no me entero. A ver cómo era, espérate. ¿No te parece rara ya? Ah, yo nunca lo he mezclado. Ahí os he puesto con anfitriones y cuando suba alguien os veréis una sala de espera que podéis aceptarlos, pero bueno, no creo que suba nadie más. Yo creo que hemos perdido a Josep. No debería haberle dicho que active el modo de alta calidad. Igual le ha petado el sonido al PC. Pero creo recordar que el modo alta calidad de sonido de Zoom consumía una barbaridad. Hola, Real Mario. For President. Sí, creo que le ha petado el PC. Porque no da señales de vida. ¿Se oye Yo ahora? nunca pongo ese modo. Ahora se escucha. Es ¿Qué que ha estaba pasado? haciendo ¿Qué pruebas pasa? y no había manera. Háblalo un poco. ¿Se me Que oye creo que ahora? suena doble. Sí, Suena bien.
Real Mario, todavía no han devuelto ni el dinero. Si no me lo devuelven, esta semana si quieres probamos. Me dices cómo poner el Minecraft y todo eso. Con el PC este, a ver si tira. Es una estafa informática. ¿El qué? Que te den las No, piezas Real como están. Mario. Ah, no, a mí al final no me ha llegado. Lo que se ha hecho es pedir que me devuelvan el dinero. Y ya está, no, una pena. Es una estafa, sí. Porque lo que han hecho es que crear una aduana falsa, que es de la propia correo, que se llama ATT o algo así. Y hay millones de personas, bueno, miles quejándose. No les llegan los paquetes, no pueden pagar dinero. La página no funcionaba. A mí lo que me pasó es que no funcionaba la página. Y luego cuando funcionó me ponía que el plazo se había acabado. Y no puedes contactar con ellos porque es un contestador. Es lamentable. Básicamente no se puede pedir nada fuera ya de España. Y claro, un micro como tan potente como el que voy a pedir aquí en España es imposible. Porque ese micro que mira, en total el pack, bueno, el micro solo eran 100 euros. Un micro en España de esa potencia te puede costar perfectamente 1000 euros. Si no es que más, JL, bajaré la calidad al directo por toda a 320p y a lo mejor te va así mejor. Si me mandas esa referencia te puedo mirar esto en Andorra, pero no creo que haya mucha diferencia. Hombre, en Andorra... interesante. No, pero Andorra forma parte de Europa. Así que pasaría lo mismo. Yo creía que era solo de España, pero... estoy viendo, es una ley que han puesto en Europa entera. Para que la gente no pueda... comprar fuera y... sin impuestos y eso. Pues me ha jodido bien, ¿eh? Hola, Hacker Gamer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, primero a ver si me devuelven el dinero. A mí malas lo que haré... si no puedo pillar otro PC porque... pues nada, pillaré un poquito más de memoria RAM y rezaré para que me funcione con los juegos porque que lo dudo. Perfecto, JL. Sí, yo creo que el dinero ya ha volado. Tengo pocas esperanzas porque... qué rabia me da, qué mala suerte. Esto es nuevo porque... el micro que tengo ahora me lo pidieron por ahí. A la misma tienda, pero claro, lo de la falsa aduana estafadora... parece que es reciente. Sí, no se encuentra bien, Aida.
una pena porque a ella se le da bien eso de charlar. Bueno, a ver si Lucifero termina de comer y Oh, nos sí, ya improvisamos algo, terminé. que no se me ocurre nada. Mm, ¿Alguien tiene un tema de cuál conversar? También soy medio malo pensando en cosas. Sí, creo que la semana pasada tú dijiste de hablar de manga o algo. Y creo que José dijo de algo de una batalla, pero no. Que cambió la historia o algo así. Pero no me acuerdo. Bueno, es que fue hace tiempo, como me hice de 15 en el pie bastante fuerte, no podía hacer directo. Si queréis, podemos Claro. O sea, hablar, tenía por que estar en el pie en ejemplo. pie. Ujú. Decía que igual si queréis, una opción sería coger y hablar de cosas interesantes que hemos visto por internet y demás que podrían ser de interés para más personas. Sí, por ejemplo, ¿qué has visto? Mm, Porque yo he visto poco. A veces hay cosas absolutamente geniales que están hechas por una sola persona y te dices, ostras, si esto es capaz de hacerlo una sola persona, es que ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Por ejemplo, ¿Habéis es que visto hay el gente que tráiler le sorprende, la de... verdad. No sé si habéis visto el tráiler de Astartes de Warhammer 40.000 que hizo un fan que tardó varios años? Oh, sí, he estado pues viendo no lo he mucho visto. contenido de Warhammer, de hecho. Me ha Pues- gustado. Sí, y el de Astartes era una pasada porque lo hizo una sola persona y la verdad que fue súper increíble. Sobre todo que hizo los audios, todo el diseño en 3D, lo hizo todo él. Oye, Grunda, de hecho, ¿has visto qué es Warhammer? La verdad es que nunca he jugado y nunca lo he visto, creo. Más que Pero- nada es un inhibir. Bueno, como diría el perrito en taza, es un Warhammer 40.000, es un universo de ciencia ficción dark que está basado en la historia de la humanidad, en el imperio de la humanidad, y es hecho por una empresa británica llamada Game Workshop, que más que nada te explica pues la cronología de este imperio de la humanidad dirigido por un individuo llamado el Emperador, que es básicamente en la actualidad adorado como si fuera un dios. Pero era un juego de estrategia, ¿no? También, más que nada es un juego de mesa. Ah, un juego de mesa. Creía que era un juego Ujú. de PC. También tienen videojuegos. Correcto, tienes las figurinas y después tienes todo lo que sería el mundo ahora digital, que lo que hacen es expandir el tipo de juego, pero originariamente solo es de figurinas en mesa. Pues fíjate, no lo conocía. Voy a buscarlo por YouTube. A ver cómo. Y entonces el trailer que Con es. Warhammer 40k. A ver, espérate. Sí, de hecho se ha vuelto muy popular en este último tiempo debido a varios factores. Anda, fíjate. Lo voy a compartir en pantalla a ver si puedo. A ver, creo que sale aquí abajo. Directamente es un juego de mesa. Otra cosa que se tiene que hacer es pintar las figurinas, porque te vienen todas por pintar. ¿Y para cuántos jugadores se puede? O sea, ¿cuántos pueden jugar al mismo tiempo? Yo he hecho colado. partidas de 8 jugadores.
Anda. ¿Y está chulo o qué? Chulo lo es, pero muy, muy caro. Sí, caro, caro tiene que ser. Porque está súper currado. No solo No es entiendo caro muy bien de cuál la- dinero, sino de las horas que vas a pasar solo pintando y preparando tu ejército. No, pues está chulo, está chulo. ¿Y la mecánica cuál es? Ah, supongo que la de... ¿Cómo se llama este? Un Dungeon and Dragon, cosas así. No sé, JR. Es mucho más simplificado que Dungeons and Dragons. Tiene mucho manual, pero tampoco tanto. Dungeons tiene muchísimo más. No, porque tampoco he jugado, pero... la verdad que... No he jugado ningún juego de mesa. Salvo... Bueno, los típicos estos. De cartas. También si no te interesa mucho el juego de mesa, puedes ver Warhammer desde el punto de vista literario, viendo todos los libros que escriben sobre esta franquicia, que son muchos, muchos. Pero Sí, pero usted tiene toda la razón. Originalmente, ¿cómo empezó esto? Como juego de Como figurinas. juego de mesa. Vale, vale. Lo que pasa es que la... Perdona. ¿Sí continúa? No, solo decir que las novelas son enormes, o sea que son tochos de tropecientas mil páginas. Entonces, claro, las novelas estas además son un mundo muy, muy interesante si te gusta pues la fantasía, bueno, en este caso ciencia ficción, bastante oscura. Si esto más o menos sería como mundo propio, como Señor de los Anillos o Star Wars, cosas así. Sí, es como El Señor de los Anillos, El Señor de los Anillos, a Marvel, DC, y básicamente un universo muy grande en el cual se basan para escribir muchas historias. De hecho, hay personajes que me sorprendió que fueran muy humanos, aun cuando puedan ser muy irreales, pero tienen una cierta complejidad y te puedes identificar con ellos o con sus situaciones. Ah, pues está bien. El Señor de los Anillos creo que no tenía tanta complejidad, creo. O sea, porque básicamente... O sea, lo que es el mundo está muy bien. Como lo detalla, pero al final es un enano paseando todo el rato, ¿no? De hecho, es un universo muy violento, muy dark. De hecho, se parece en cierta medida a cosas como Berserk, Juego de Tronos y todas esas franquicias darks que se han vuelto bastante populares. Y a ti, Grunda, tienes que pensar que los marines espaciales, que son posthumanos, con lo que te gustan los musculitos, te encantarían. Lo que pasa es que siempre van con armadura y no se les ven los músculos. Ah, pues entonces no mola. Verse me encanta, por cierto. Si se parece a verse... Eso es una maravilla. Por De cierto, hecho, ¿cómo se Verse- llama? Sí, dime. Así rápido, de hecho, Bell se ha reaccionado a videos de Warhammer, más que nada de un usuario llamado Huntleo, que es la persona que honestamente ha hecho más popular esta franquicia en habla hispana. ¿Y tenéis el trailer ese? ¿Cómo se llama el trailer ese que dice que está hecho por una sola persona? Por buscarlo, ya me ha dado curiosidad. Se llama Astartes. Astartes tal como suena. Pero al menos no como el concepto.
Te recomiendo que si pasas al tráiler quites la música, porque los efectos de sonido son espectaculares. O sea, que lo pongo con musiquita, ¿no? A ver, voy a darle, pero tío. Creo que es este. Espero que no tenga copy. Es este, es este. Si lo he resumido, que no voy a hacer JL. ¿Y esto cómo lo habrá hecho? Con un Real Engine, supongo. Mira, ha entrado alguien. Ha entrado María Eugenia. Oye, pues está bastante bien para ser una sola persona. Hola María. Para hablar tienes que desmutearte. Hay un botón abajo a la izquierda que pone... Pues eso, desmutear. No sé muy bien qué está pasando en el trailer, pero bueno. Parece que están invadiendo Arkham. Tiene 13 millones de visitas, ¿eh? Sí, un poco halo. Mezcla con esta web.
Eso que es parecido a la fuerza de Star Wars. Ese gigante. Hola Alejandro. Pues un vídeo de Warhammer que ha hecho una sola persona. O sea, todo esto que se está viendo lo ha hecho una sola persona. Un fan. He cambiado un poco a la muñeca. La he perfeccionado un poco.
Hola, Fernando. Sí, la verdad es que es increíble. Es alucinante el trabajo que tiene. Pene. Impresionante, impresionante. O sea, este tráiler está mejor hecho que todas las intros de los juegos estos. Hecho por compañías Güey. profesionales. Hola, hola. ¿Quién está hablando? No sé. La verdad es que es impresionante. Es impresionante. Nada, estamos aquí hablando en llamada. Si quieres puedes subir, Fernando. Arriba está el link en el chat. Y María aún no se ha desmuteado todavía. Lo malo que tiene Games Workshop es que son muy... Pene. Ups. Ah, vale, vale. Creo Decía es que- Sí. Que el problema que tiene Games Workshop es que son Ya, cállate, güey. súper propietarios de sus marcas y no dejan que los fans hagan lo que les da la gana. Y este vídeo estuvo prohibido durante una buena temporada hasta que lo que hicieron es contratarle para trabajar en Games Workshop y entonces lo volvieron a colgar. Ah, pues mira que son unos cabrones entonces. O sea, le prohibieron Sí, el de- vídeo. La verdad Pues es de que todas sí. formas, el tío lo ha amortizado, ¿eh? Porque tiene 13 millones de visitas. El caso es que lo tenga monetizado, se hagan una pasta porque el otro día Auronplay mostró que cuánto ganaba con un vídeo de 2 millones. Y eran 6.000 euros. Así que si multiplicas este, yo creo que ha recuperado toda la inversión que ha hecho. 12.000 euros o 13.000 habrá ganado. No sé. No estoy seguro que Games Workshop le deje usar la marca para ganar ese dinero y que lo tenga monetizado. Ah, pues entonces mal asunto, ¿eh? Ahí está María poniendo ruiditos, ¿eh? No hagas eso porque si no, no se puede cerrar. ¿Por qué estoy sintiendo que es un troll? Sí. Creo que María, si sigues haciendo eso, te vamos a tener que echar, ¿eh? Porque si no, no se puede hablar bien. Habla normal, no seas troll. Bueno, pues eso. Las compañías es que a veces no entienden de sentimientos, solo entienden de dinero. ¿Han prohibido ChatGPT en Italia? ¿Y eso por qué? Eso sí que es dictadura. Aunque el otro No día vi solo. una noticia de... Sí, dime. Que en Italia también han prohibido esta semana que se usaran la carne está hecha por impresoras 3D y de laboratorio, o sea, estas hamburguesas que son de carne que no son carne, para proteger, según ellos, la cultura culinaria italiana. Suena un poco como... ¿cómo se diría? La dictadura, ¿no? Aunque Bueno, algunos científicos está el gobierno están- ahora. Bueno, claro.
Dime, Ahora dime. mismo el gobierno italiano tienen a los neofascistas, con lo cual Mussolini era una dictadura y esta gente son fans de esa gente. Ah, pues entonces está todo dicho. De todas formas, yo he leído que muchos científicos están hablando de parar esto de la inteligencia artificial. Porque puede ser peligroso para la economía para el futuro. Gracias, Fernando. No protege los datos de los usuarios. El- Pero si ChatGPT el- está incorporado ¿cómo se llama este? En el Bing, en el navegador de Microsoft, o sea, gratis, no creo que estará igual de protegido los datos que pueda estar cualquier navegador, te digo yo. Me ha entrado John. También parece que Elon Musk ha dicho que teníamos que dejar una moratoria de 6 meses antes de volver a hacerlo de inteligencias artificiales. ¿Y eso por qué? ¿Has leído que por qué o algo así? Sí, han dicho que era porque ahora mismo estamos llegando a un punto en que no podemos verificar si sabemos exactamente lo que está pensando o no la inteligencia artificial y no podemos controlar lo que hace. Chicos, no hagan ruido, ¿eh? Es que no sé quién es, no sé si es John o María. De todas formas, Lucifer y Joseph tienen coanfitrión, ¿eh? Si podéis echarlo si queréis, ¿eh? Lo que no sé cómo era. Creo que había que darle los 3 puntitos encima del usuario. Si no sé si lo habéis hecho vosotros, ya se ha ido. Era Eugenia, ¿no? Vale, vale. De todas formas es que la gente tiene miedo. Porque es que la verdad es que está un paso para quitar muchos trabajos. La inteligencia artificial. Ya Pero no es un así, paso, yo ¿eh? creo que- Tengo gente... Yo conozco gente que ya tiene problemas en el trabajo por culpa de ello. Claro, es que depende de qué tipo de trabajo, supongo. ¿Viste el vídeo que hice con la IA? Pues ese vídeo tiene un principal fallo. Y es que las inteligencias artificiales no son consistentes a la hora de crear personajes. Si es en plan anime puede dar el pego. Pero si es en plan realista, ese es su principal fallo. Pero el día Sí, que arreglen pero la ahora mismo... consistencia, Ahora acaban con mismo se todo, está acaban trabajando con en todos los ello. artistas. Yo el otro día estuve haciendo pruebas con la versión Pro de ¿cuál era? Primero usé el de Stable Diffusion, que estaba muy bien, y ahora también he usado el otro de si conocéis el Leonardo, que también está muy bien. Y con los dos cada vez se pueden hacer cosas más y más consistentes, porque puedes coger un modelo y seguir evolucionando el modelo que has puesto. Sí, aún así le falta un poquito para eso todavía. Porque uno de los que tiene más consistencia, que es el Midjourney, al final se nota de plano a plano. Pero el día que corrijan esto, que yo no sé cuánto tiempo van a tardar, van a arruinar a un montón de gente, ¿eh? Porque es que ya se podría usar perfectamente para hacer películas, para hacer historia, para hacer de todo. Porque yo el único fallo que le veo es eso, la consistencia, porque ya puedes hacer las poses que tú quieras. Es que pueden hacer todo, le falta la consistencia.
Por cierto, te salió muy bien el vídeo, ¿eh? La historia estaba bastante guay. Sí, pero no era mía, pero bueno. Quiero decir el vídeo en sí mismo, porque la historia pusiste que era de otro chico que hizo la historia, pero tú pusiste las imágenes, más la música, más la voz también en inteligencia artificial y es una pasada. Sí, quedó mejor de lo que esperaba. Y por cierto, el chico le gustó. Me dijo que le encantó cómo quedó. De hecho, quiere hacer otra. Y se hace otra desde el punto de vista de la mujer. Y le he dicho pues cuando quiera, pero bueno. Que por cierto, la inteligencia artificial para voces también va a mejorar bastante. Porque el fallo que tiene es que suena como Loquendo, pero sobre todo que no puedes decirle los sentimientos que quiere que transmita. Pero ahora están consiguiendo que por ejemplo tú puedes decir los sentimientos con tu propia voz y la IA puede copiarlo. O sea que también está un paso para acabar con los dobladores. O sea, cuidado con la inteligencia artificial que va a dejar para mucha gente. Porque fíjate, yo hablé con el muchacho este y le dije, mira, ¿y si pagamos a dobladores profesionales para que quede bien? Es que por ese vídeo entero te cobraban cerca de 300 euros. O sea, una pasada. O sea, el día que la inteligencia IA funcione bien, están ahora acabados mismo porque cobran bastante. Tenemos hace un mes o dos, creo que era, el actor que hacía la voz en inglés de Darth Vader en Star Wars, vendió sus derechos de su voz a Disney, de manera que ahora a perpetuidad, siempre que Disney haga alguna cosa de Star Wars, podrá poner su voz sobre alguien que hará la voz de Darth Vader y pondrán la tonalidad y toda la entonación del actor original. Con lo cual nadie va a doblar nunca más a Darth Vader porque siempre será el original. Impresionante. Aquí en España le hacía una... No sé quién era el doblador, pero era buenísimo. Si también lo clonan estaría bien. Sí, de todas formas, bueno, los dobladores... ¿Qué pensáis de los dobladores españoles? Yo he escuchado dobladores españoles en todas partes de España y en general me he dado cuenta que es curioso, pero muchísimos de los mejores dobladores están en Cataluña, aunque no es su idioma. O sea, hablan en catalán con acento catalán, pero doblan en castellano a punta pala. Un montón de películas. Y es curioso que tengan tan buenos dobladores cuando no es su lengua principal. Yo es que he escuchado algunos doblajes que... para mí el cine español, al margen de doblaje, considero que los actores son bastante malos interpretando. Siendo Como que sincero, yo he parece que están escuchado leyendo. doblajes buenos. Cuanto más antigua es la película, mejor doblajes tiene. O sea, mejor doblaje, mejor actuación. Pero las nuevas son terribles, ¿eh? También es una cuestión de economía. No es por criticar Las España, empresas van a por lo barato. claro. Yo no es por criticar a España, pero tiene los peores actores a nivel de interpretar que sea creíble que he escuchado nunca. Solo lo superan los japoneses y los chinos, que esos sí son muy exagerados. Se ha cortado el audio por un momento. Y bueno, algunos dobladores españoles tampoco es que sean muy buenos. Me acuerdo que hace
¿Te acuerdas de la película esa que vimos, Sasa? Una película de Kirito que vimos... Eh, ¿Cuándo fue? El año pasado. Que echaron en la tele. ¿Cómo se llamaba? Que era de un anciano que tenía de amigo un chino. Joder, esa película tenía un doblaje que era increíble. Madre mía. Habían metido a los chavales como si fueran canis. Como si fuera, ¿cómo se dice? ¿Cani? Sí, Gran Torino. O sea, terrible, terrible. ¿De dónde era el Lucifer? De México. Eso. Aquí se hace buen doblaje, la verdad. Aunque luego hay actores de doblaje con el ego muy crecido. Sobre todo después de escuchar cierta polémica con cierto muchacho que quería ingresar al mundo de doblaje aquí en México, pero lo banearon por unas críticas en internet. Ah, pues no sabía. Yo los doblajes de México tampoco me gusta mucho. O sea, digo, la actuación tampoco. Los argentinos sí. Ujú. Los argentinos, aunque son naturales. Che, boludo. Sí, es cutre, pero veo que son naturales. Porque yo escucho muchos argentinos así por internet y suenan tal cual. El problema en España es que no suenan tal cual. Parece que están leyendo un guión. Yo creo que lo más difícil de la actuación y el doblaje es sonar natural. Que no parezca que esté leyendo. Ahora mismo los mejores dobladores están realmente en los videojuegos. Fíjate, eso ha cambiado mucho, ¿no? Es curioso. Porque hace no mucho tenían los peores. Y ahora... Gracias a Sony, supongo, ¿no? También es porque El ahora doblaje se de gastan más Uncharted es presupuesto, Claro. gastan más presupuesto en película y en videojuegos que en películas ya. En películas como... Claro, es que en griego. Como no sea en España, como no sea una película de comedia, poco va a recaudar. Por ¿Y Andorra ejemplo, tiene el su propio doblaje, cine? Sí, dime. por ejemplo, de hecho, la producción de GTA 4 y la de GTA 5 costaron mucho más que la producción de varias películas hollywoodenses. Pues no sabía eso tampoco. Que por cierto, no he jugado a ningún H-Auto. Yo conocía por Deberías jugar. hacerlo una vez en la vida. Sí, lo que no sé si me tirará a PC. Pero a ver si algún día. Y una pregunta. Yo sé, Andorra tiene su propia industria de cine, quiero decir. Que hacen películas Sí. que solo se estrenan allí. Correcto. Bueno, hace cosa de un mes y medio, fui a ver una película hecha aquí en Andorra por una productora andorrana. Qué guay. Otra cosa es que Es que al valiera final- mucho la pena. Ah, bueno. Que cada país es un mundo. Nosotros vivimos en un país pero a veces no pensamos que en otros países tienen su propio cine y tendrán sus propios actores famosos que no conocemos. De hecho, aquí el cine en México pues ha tenido una decaída brutal desde ya hace décadas y es de muy mala calidad y solo se permite hacer más que nada o películas románticas o películas cómicas o una combinación de ambas cosas y termina muy mal. Y el cine más artista no le dan suficiente apoyo.
Mm, Pues eso es igual que acá. Yo creo que será lo mismo en todo el sitio. Al final, cuanto más pasa el tiempo, más se baja la calidad. Es lo que dije antes, que al menos en mi experiencia, cuanto a más antigua te vas, a las películas más calidad tienen. Ahora es como comida chatarra. Y fíjate que en YouTube está pasando lo mismo. Antiguamente la gente se curraba más los vídeos. Hoy en día ya es todo, pues eso, directo, sin improvisar y poco currarse nada. A veces se dan casualidades de que un doblaje es mejor que no el original. Me hizo mucha gracia tener la oportunidad de ver con mis alumnos la peli de dibujos animados de Hotel Transilvania en inglés original y la versión Sí. española, y era muchísimo más divertida la versión española. Sí, eso a veces pasa. Fíjate que ahora me está acordando. ¿Cómo se llama el youtuber este? Bueno, el streamer. Y yo, Juan, que tiene un acento muy marcado. Pues se ha creado una polémica porque una chica hablaba de que dijo que tiene más mérito como influencer y yo Juan porque tenía muchos seguidores y ni siquiera lo entendían. Y no, la verdad que hay una buena. Porque la gente que vive en Andalucía se la toma como una ofensa. Y no sé a qué viene a cuento esto que... Ah, sí. Viene a cuento de que... yo, por ejemplo, yo respeto que cada uno hable su acento. Y fíjate que yo hablo como una porquería. Pero me da un poco pena que se esté perdiendo el castellano auténtico, ¿no? Hay poca gente que lo habla. Y eso viene porque me has dicho que algunos doblajes son mejores que el original. Pues hace tiempo vi una peli que no recuerdo su nombre porque la vi cuando era de que la echaron por la tele. Pero era una obra de Shakespeare que estaba doblada al español. Y ahí me di cuenta de que para mí el castellano puro, el auténtico, es superior al inglés, ¿eh? O sea, Shakespeare queda mejor en castellano puro para mí. Y lo digo yo que hablo fatal. Y entonces me da un poco de pena que casi nadie lo hable porque poca gente lo habla bien ya. Todo el mundo hablamos con acento y se está perdiendo el idioma original, digamos. Como curiosidad, que sepáis que el Clint Eastwood en particular, Sí, una vez escuchó su propia voz doblada en castellano y le encantó tanto la versión que hacía el doblador, que le dio la exclusiva para que nadie más en España pudiera hacer de doblaje de Clint Eastwood. Por eso siempre es el mismo actor. ¿y quién era? De las flores, Tendríamos que mirarlo Creo en que la era- IMDb para ver exactamente. Creo que era el mismo de Darth Vader, ¿no? Desde la Guerra de las Galaxias. Si no me equivoco. Es posible. Lo miro y os lo digo. Vale. Pero qué buena onda del Clint Eastwood. Bueno, también algunas películas tienen doblajes malísimos. ¿Cómo se llama esta? ¿Habéis visto Resplandor? La de Stanley Kubrick.
Pues ahí se pasa lo mismo. Que supuestamente el director eligió a los dobladores y tiene uno de los peores doblajes de la historia. O sea, es que se convierte en una comedia verlo en español. Y supuestamente de terror. Constantino Romero. Ese creo que ha muerto, ¿no? Era Constantino Romero, ¿eh? Constantino Romero fue la voz de Clint Eastwood en más de 33 películas, de Roger Moore también, en 14 películas, de Darth Vader, de Arnold Schwarzenegger y de William Shatner, de Star Trek. Y se murió en el 2013. Ah, pues ya ha muerto hace bastante. Pues sí tenía buena voz, ¿eh? Ese podían clonarlo con inteligencia artificial también. Bueno, yo creo que el futuro es imparable. Ya lo que habría que hacer es adaptarse a los tiempos. Ya que la tecnología que hay, es que incluso si hicieran una transición quizás no haría falta ni que la gente trabajase. Seguramente vamos a llegar a eso. Lo que pasa es que entonces la gente es un parásito y no servirá para nada, entre comillas. Bueno, es posible, depende de la mentalidad que tenga cada país. O sea, los latinos son un poco más de ese, ¿no? ¿A ustedes no les No sabría preocupa que la decirte. tecnología se salga de control? Me preocupa mucho. Fíjate. Espera un He momento. escuchado toda la conversación de lo que han hecho de las películas, de lo que han hecho con las voces. Y yo hace tiempo había visto una noticia de una IA que está actualizando tan rápido que más adelante podía ser ahogada y demás. Entonces, ¿qué tal que un país enemigo, un país diferente le dé por utilizar la IA para cosas negativas? Le pasará así como Terminator. No haría cosa. Sí, la verdad que sí, pero no sé hasta qué punto podrá llegar eso. Ahora mismo, Quizás al final lo consigan, pero ahora mismo dudo está que la puedan cosa muy imitar el negra cerebro. en ese aspecto. Porque yo he estado mirando en qué se está usando, por ejemplo, las inteligencias artificiales a nivel militar. Y uno de los proyectos que tienen ahora en marcha es un proyecto de drones usados por AI, que la controla como si fuera un enjambre. Y son muy baratos de fabricar, o sea, por unos 60 euros haces una especie de granada voladora. Y entonces puedes tirar, por ejemplo, unas 10.000 encima de una ciudad. Y lo que hace es volar a toda pastilla, de manera que son tan pequeñitas, porque es el tamaño de una granada, que va volando en zigzag, muy difícil de dispararles. Y lo que hacen es que detectan lo que se les ha programado. Por ejemplo, que lo tiras en Oriente Medio o en África y mira, buscas que la gente sea un poco morenita, bueno, pues explota porque el tono de piel es morenito. Que hablan en árabe, pues explota porque hablan en árabe. Que es en ruso, pues explota porque hablan en ruso. O sea, que literalmente lo que hacen es tirar el enjambre por encima de la ciudad y se apañan. Y por el precio de un solo misil de estos hipersónicos que se tiran ahora mismo, que valen muchísimos millones más, y esto en cambio está súper tirado de precio. pues no sabía eso, así que da miedo, ¿eh? La IA racista. Y se lo coge a un futuro file 9 y no veo, ¿eh? La verdad que el futuro da un poco miedo los cambios que va a tener, ¿eh? Pero yo tengo una pregunta. ¿Será que las IAs están aún muy limitadas? ¿Aún no están
completamente abiertas a todo el internet, porque donde se metieran en las páginas más brutales, como tipo de la Deep Web o en lo más profundo de la Deep Web, y observaran lo que es la maldad humana, empezarían a contradecirse, además de que ha sido creado por un humano, o tiene sus limitaciones aún. De todas formas, el internet que conocemos solo creo que era un 3%, ¿no? El internet más grande supuestamente era la de web. Correcto. El que pasa es que ahora mismo esas inteligencias artificiales consiguen entrar en algunas páginas que ni sus creadores saben que existen. Por eso Elon Musk dijo de que tendríamos que pararlas durante unos 6 meses las investigaciones, porque ahora mismo no saben de dónde sacan mucha de la información que están sacando. Saludo, Vita. Si quieres subir, ahí tienes el link de la llamada. No, la verdad es que lo de la CIA, lo de ChatGPT, a veces da miedo, ¿eh? Cómo va perdiendo. Porque no te vi un vídeo de cómo un hombre le enseñaba a ChatGPT a poder mejorarla, ¿cómo se llama esta? El Midjourney, ¿eh? Y al final lo conseguía, o sea, si tú la enseñas, acaba aprendiendo. O sea, cuidado que cualquiera puede enseñarle cualquier cosa. Ahora sí es esa, ¿eh? Igual sigue estando muy limitada, Pues ¿sí? no fue en Japón que le están utilizando como que la IA para crear muñecas tipo así como SAO, como Sword Art Online, la última temporada que la IA se metió en un muñeco robot y que puede aprender de todo ya estando en el cuerpo. Es que las IAs son como, yo pienso que las IAs son como niños pequeños que apenas están creciendo y están aprendiendo. Ya yo le veo como complicado ya cuando sepan demasiado, Sí, pero no tiene la inteligencia que puede llegar a ser Simplemente aprende. corrompida. O sea, por ejemplo, ChatGPT, mucha de la información que coge es de la propia Google. Aquí lo probamos hace tiempo y en el fondo, aunque es increíble lo que hace, no era para tanto tampoco. Por ejemplo, cuando tú le pides una música, luego se la pide a otra persona y al final es como genérico. Toda la información que tiene es como un bucle de lo mismo. O sea, no es tan... Le llaman inteligencia artificial, pero en verdad no es tan inteligente. O sea, no es como un ser humano. Eso, de momento, quién sabe, igual lo consiguen. Pero de momento no creo que yo... Lo veo una utopía, ¿eh? Que puedan razonar por sí misma. Ahora mismo tenemos que han intentado hacer redes neuronales. Por ejemplo, hace unos años se llegó a hacer una red neuronal que fuera un equivalente exacto de una copia de las neuronas de una mosca. Y lo que hicieron hace ya creo que un año es conseguir hacer lo mismo con el cerebro de un ratón. O sea que si le damos unos cuantos años más, vamos creciendo en máquina y vamos a hacer una red neuronal de ordenadores que será más o menos como un cerebro humano. Vamos a ver qué tendrá. ¿Pero podrá razonar? Que Eso es uno de los grandes misterios, porque no solo es un problema a nivel tecnológico, sino también a nivel filosófico y psicológico. Entonces, lo que se puede hacer es intentar crear un cerebro artificial que está clonado, o sea, literalmente como si fuera un cerebro humano, y darle unos inputs como si fuera una persona, pero
sin que él sepa que es una máquina. Entonces, que se comporte como una persona. Sí, pero claro, yo lo que dudo es que tenga la capacidad para razonar de la manera que tiene el cerebro humano. Por eso sería la idea de copiarlo y que fuera exactamente una copia de las neuronas que tiene un cerebro. O sea, que funcione exactamente como un cerebro humano, copiando un cerebro humano. O sea, pero a nivel de Es que máquina. fíjate que el cerebro humano es una de las cosas peor diseñadas que hay, porque tiene un montón de fallos, pero al final, al mismo tiempo, es de las más complejas. La gente no, ni los científicos son capaces de entender bien cómo funciona. Y fíjate que yo leí hace tiempo que lo que están buscando es eso, clonarlo. Pero claro, esa es la única manera que tienen para lograr la inmortalidad, porque ahora mismo ya se puede clonar un humano si quisiera. Pero claro, ese humano no... Si te clonan no eres tú. Porque Hay no otro- tienes las experiencias. Tienes que copiar el cerebro al otro cuerpo. Y eso es lo que no consiguen. Bueno, en realidad hay un proyecto que da mucho yuyu, la verdad. Y es que, como ya sabéis, hasta ahora era un lío de coger y poner, por ejemplo, si te cortaban una mano, antes perdías las conexiones neuronales y entonces era muy difícil, para no decir que era imposible, de coger y recuperar el uso de las manos. Pero eso cambió, ya se pueden coger y volver a poner las manos en su sitio y volver a conectar los nervios. Eso abrió un campo bastante curioso, y es que si dicen, usando la misma tecnología, es posible, o menos teóricamente, de coger y entonces cortar lo que sería el cerebro, quitárselo de una persona y ponérselo a otro cuerpo y volver a poner las conexiones en el otro cuerpo. Con lo cual podrían clonarte a ti mismo más joven o coger un cuerpo donante, entre comillas, y conectar tu cerebro con tus conocimientos, con tu personalidad en otro cuerpo. Se oye Pues mucho eso- más complejo. Ahora mismo está prohibido, totalmente prohibido por las leyes éticas de la medicina, y todos los países han dicho que no se va a hacer porque no es legal. Pero ¿qué pasa? Que hay gente, por ejemplo, hay un voluntario que me acuerdo que se propuso y está tetrapléjico totalmente, y como entre suicidarse o que le hagan el experimento, él propuso su cuerpo para que hagan el experimento para ver si es posible. Oh, Dios ¿Y qué mío. van a hacer? Supongo que lo prohibirán. Bueno, yo supongo que eso ya lo habrán probado. Por mucho que digan que no, estarán probando todo por ahí sin que lo sepan. Seguramente. Si queréis más información sobre temas de estos de mortalidad clínica, que sepáis que se puede encontrar por internet cosas muy curiosas en un proyecto que se llama el Proyecto Matusalén. Sí, tiene gracia. Por cierto, una cosa antes de nada. John, ¿tú eres el John de Instagram? Que se pasa por aquí de vez en cuando. ¿O eres otro John? Ah, está ausente, está ausente. Y el otro día me comentaron, o sea, lo tengo por ahí guardado, pero porque no me enteré bien. Pero realmente parece que el ser humano, si tuviéramos control sobre el cerebro, ya sería inmortal. Porque supuestamente el envejecer está programado. Tendría que revisarlo porque no me acuerdo cómo era. Pero por lo visto encontraron una rata que tiene un fallo en la programación, digamos. Y esa rata cuando llega vieja vuelve joven, se revierte. O sea, esa rata es inmortal a menos que te lo maten.
que tú lo mates. O sea, cuando está a punto de morir, eso ¿Cómo así? vuelve a ¿Cómo así? ¿Me rejuvenecer puedes hasta volver a que... explicar? Por favor. Ah, no, sí, te pregunté si eres el John de Instagram. ¿Qué? Que si eres el John de Instagram. Sí, claro. Sí, por eso me puse Ah. ese nombre para que me conocieras. No, perfecto, perfecto. Que tenía esa duda. Pues un saludo, un saludo. Me alegra escuchar. Igualmente. No, pues es que el cerebro Yo humano había es dejado el increíble. teléfono en la habitación porque ando cocinando. Sí, se escucha por ahí el ruidito. Ahí va, que descanses, Aida. A ver si la próxima semana te unes. Cuídate, Ida. Claro, yo me uno otra vez. Sí, sí. Que descanses. Gracias, descansa tú también. Pues eso, que si tuviéramos control sobre el cerebro, sería impresionante. Si pudiéramos saltarnos la programación que tenemos. En realidad, por lo que dicen, el cerebro en sí podría vivir muchísimos años más. El problema es nuestro cuerpo, que se muere mucho antes que nuestro cerebro. Para el próximo día intentar buscar eso que te digo para explicarlo mejor. Que lo tenía apuntado por algún lado, pero no... Porque lo vi interesante y digo, esto puede ser bien para... Puede estar bien para un vídeo. Si te interesan estas cosas de ciencia, de cosas muy curiosas del cerebro, os recomiendo que os miréis una nueva tecnología, bueno, nueva entre comillas, ya de hace unos años que se está estudiando, que se llama la optogenética, que es alucinante lo que se puede hacer con ello. Ahora mismo se está usando para mirar si pueden quitar traumas de gente que tiene estrés postraumático, soldados que han ido a la guerra o gente que ha tenido violaciones y cosas de estas. Y con un láser en el fondo del ojo lo que hacen es que te dan impulsos que lo que hacen es no solo ahora mismo pueden hacer coger y borrar memorias, o sea, cosas que te han pasado, traumas, te borran en el cerebro ese trauma. Y también se está estudiando para poder ponerte recuerdos que no has tenido nunca. O sea, que recuerdos fantasma que nunca has hecho. Incluso se podría usar, evidentemente mal, y hacerte pensar que eres culpable de una cosa que no has cometido. Hay un Al video final no está bien para el musical, malo. un video musical sobre unos seres azules. Me parece muy chévere la música de ellos. Y en un punto, el productor, que es el malo, que hace eso con ellos, les insertó en la memoria recuerdos donde ellos habían vivido toda la vida en la Tierra, que tuvieron familia, que tuvieron mascotas, que fueron a la universidad y demás, solo para consolarlos y seguirle sacando monetariamente a la música. Eso que dice John es, si me acuerdo bien, el disco que sacaron los de Daft Punk, que se llamaba Interstellar 5555, una cosa así. Y era genial porque eran dibujos animados, porque los Daft Punk eran dos franceses que cuando eran pequeños estaban totalmente enamorados del trabajo de... ¿cómo se llamaba? Del director, del dibujante que hacía el Capitán Harlock. No sé si sabéis qué serie es. Y... No. He oído de ella. Pero sí, es Sí, esa sí, de sí, Daft sí. Punk. Yo creo que están tomando ideas para eso. Dirán que,
como la idea que lo que dijiste de en insertar en memorias, de pronto ya se habían basado en algo de la tecnología antigua, pues, como en un video, y lo están poniendo en práctica. Correcto. Tenéis que pensar, por ejemplo, que esto en los años 90, ¿os acordáis de esa película de Schwarzenegger que se llamaba Total Recall, que estaban en Marte? Y que a Arnold Schwarzenegger le ponían unos recuerdos que no eran suyos, incluso otra personalidad. Sí. Pues exactamente eso es lo que se está haciendo ahora con la optogenética. Y lo curioso es que muchos de los científicos de hoy en día, cuando eran pequeños, pues veían estas series e intentan emular lo que había. Por ejemplo, cuando se inventaron los teléfonos portátiles, muchos se basaron en los conceptos de Star Trek, con esos comunicadores que se abrían así como en dos. Pues eso es una cosa que Nokia cogió también para hacer en sus propios teléfonos. Sí, todos se están basando en eso. Es más, la película de Marvel, papá de Tony Stark hacía un modelo de un auto como de levitación que en ese momento no lo aceptó. Años más adelante, en la época de Tony, no sé si Tony de pronto lo cogió también el modelo, pero en la esfera que el papá había creado, con eso creó el nuevo del pecho. Y había algo que también las películas clásicas mostraban sobre las motos voladoras. En Estados Unidos ya, o creo que fue en China, que hicieron una moto con 4 hélices que parece prácticamente un dron, y que ya le están haciendo pruebas para sacarlas al mercado. Estaba buscando Sí, ese es Capitán Harlow. en lo de Capitán Harlow. Sí. Lo busco Creo que se llama Leiji Matsumoto el director, al final, que hacía los dibujos. Y Matsumoto pues accedió a que Daft Punk le hiciera los vídeos porque le pareció muy buena idea y fue realmente, aparte que la música está bien, fue un gran vídeo. La verdad es que cogieron todas las canciones del CD y hicieron dibujos animados para cada uno de los tracks y todo juntos hace una historia y está realmente bastante interesante. Pues me lo voy a ver, Lo voy a apuntar porque... A verlo después. Apúntatelo, creo que Si se lo llama pongo aquí, os dejo Interstellar un copy que lo veas. 5555. A ver, voy a apuntarlo. Ahí está, ahí está. Y ahora que has dicho antes lo de modificar recuerdos y todo eso, Eso es optogenética. osteogenética, sí. Eso también lo he apuntado, pero nada, estoy viendo una serie que se llamaba, creo que Vuelta a casa o Homecoming, que es de Julia Roberts, que está... Bueno, que es nueva, que están echando ahora. Y va sobre eso, sobre unos militares que le dan una droga para hacerle borrar los recuerdos traumáticos. Pero claro, lo hacen para poder enviarlo de vuelta a la guerra otra vez. Hay una película, creo que no estoy mal, de Tom Cruise, que trata sobre eso, que trabaja como en un tipo de empresa gubernamental, y por todos los secretos que sabía le borraron como que la memoria y le insertaron como memorias, pero en el transcurso de la película él se va acordando de todo. Y es más, en la película lo van intentando matar, pero como él va recordando todo, se ha sabido defender. Pues no sé cuál es.
seguramente no la he visto. He visto poco cine, parece. Sí, JL. El próximo sábado, si queréis, repetimos a ver si entra Aida. Está interesante. Lo de las AIs también tiene inteligencias artificiales, las IAs. Una de las cosas curiosas es eso que se llaman de la, ¿cómo se llama eso? La singularidad. O sea, ¿qué pasa cuando tengamos una inteligencia artificial que no que sea igual de inteligente que los humanos, sino un poquito más inteligente que los humanos? Y con ese poquito más inteligente que nosotros humanos no somos capaces, si le ponemos a investigar para que ella haga otras inteligencias artificiales más inteligentes que ella. Y esta hará otra más inteligente que ella, hasta que cada vez serán más y más y más inteligentes y no podremos controlar hasta qué nivel. La verdad que da miedo pensarlo. Es que realmente si se vuelven más inteligentes que nosotros, luego se van a cuestionar por qué seguiríamos obedeciendo a esta gente inferior que es menos inteligente, porque no hacemos lo que quisiéramos. De hecho, Eso que dice Luciferus es una de las cosas que me parece que ya salía incluso en las novelas de Isaac Asimov en ese aspecto. Y aquí habían dos tipos de inteligencias artificiales. Las que se volvían conscientes, evidentemente, pero tenías dos tipos. Las de tipo terrorífico, que son las que piensan como Skynet, que el problema son los humanos y tienen que deshacerse de nosotros. Y después tenías las que eran demasiado, entre comillas, paternalistas, en que los humanos pasaríamos a ser, pues mira, como nosotros tenemos un zoo y tenemos a los animales dentro del zoo para cuidarlos y que no desaparezcan, pues estas inteligencias artificiales nos tendrían a nosotros como, pues mira, en una especie de caja dorada en donde nos cuidarían, no tendríamos que trabajar, no tendríamos que hacer nada, pero no pintaríamos nada en este mundo. el ser humano es demasiado egoísta. La verdad que incluso podría estar bien que nos pararan un poco los pies. La sobrepoblación mundial es uno de los problemas más grandes que tiene ahora mismo el planeta. Lo que pasa es que, claro, sobrepoblación mundial, me parece muy bien que digan que sobra gente, pero claro, si sobra gente, ¿cómo se arregla eso? ¿Quitando que hay de demasiado y quién decide quién? ¿O haciendo que nazcan menos personas y quién decide quién puede ser padre y quién no puede ser padre? Bastaría... Hombre, la mayoría de sobrepoblación es en los países subdesarrollados, ¿no? Pero eso antes estaba aplicado en China, si no estoy mal, o era en Japón, que solo podían tener y mucho 1 a 2 hijos. Y si se tenían más de 3 hijos, creo que los mataban. Pero después de varios años fue a haber poca natalidad y decidieron retirar esa ley que pudieran reproducirse mejor. Sí, no tiene ni sentido. Que en China está superpoblado. Correcto, pero lo que pasó es que esta política del hijo único, en donde solo se podía tener un solo hijo en China, y estuvieron casi, si me acuerdo bien, casi 4 décadas con la política esta. Lo que pasó, como os podéis imaginar, es que en un país muy tradicionalista, donde quien se ocupa de los padres es el hijo mayor, como dicen en la India, si tienes una hija, eso solo sirve para regar el jardín del vecino. Con lo cual, lo que hizo es esta política es que muchos padres se empezaron a intentar tener, ya que solo podía tener un hijo, pues a intentar tener solo hijos y no hijas.
Y China con el tiempo se convirtió en un país que tenía desequilibrado el número de chicas respecto al número de chicos. Incluso en algunos pueblos, como no se podía abortar, lo que hacían era matar a las hijas y las ahogaban en el río y para esperar que saliera el niño de verdad que tenía que ser el que tenía que salvar la familia. Increíble, Entonces, increíble. estas cosas, evidentemente, se fueron solucionando, entre comillas, haciendo las inseminaciones artificiales ilegales para tener solo chicos, y entonces ya se le ponían directamente embriones de solo chicos, y fue bajando y bajando la proporción de chicas respecto a lo de los hombres. Lo que pasa es que, claro, mucha gente decía, esto va a pasar en China, será un problema para los chinos, y no. Fue un problema para Corea del Norte y para Vietnam, por ejemplo, porque lo que hacían las autoridades chinas pues era permitir de que vinieran chicas de esos países a casarse con chinos. Estudian chino, se van a China porque tienen más oportunidades que en su propio país, y entonces estas pobres chicas coreanas y vietnamitas pues se van a buscar a un país donde se gana más la vida, que es en China, y abandonan a sus chicos de China y Corea del Norte para, aquí digo de Vietnam y Corea del Norte, para irse a casarse con los chinos más ricos. Y ahora mismo tenemos que quien tiene realmente los problemas de natalidad pues son Vietnam y Corea del Norte en este aspecto. Curioso, curioso. De todas formas, yo creo que el problema de natalidad, yo como he dicho, es cosa de los países más desarrollados. O sea, en el primer mundo yo creo que ya poco a poco la natalidad va a bajar. Bueno, de hecho ya ha bajado. Porque ¿cuántos hijos puedes tener? ¿Cuántos hijos, por ejemplo, en Europa, en España, puede tener España una familia? España es el Puedes país tener de con- Europa. España es país de Europa con menos hijos por mujer ahora mismo. Entonces está la cosa fatal. Si no fuera por la inmigración que tiene España, España tendría una tasa negativa de natalidad bestial. Y ahora mismo el país, creo que del mundo que tiene menos natalidad es Japón, que llegó a tener 120 y pico millones de habitantes, y si continúa con este ritmo, a final de siglo podría tener solo 40 millones de habitantes si no ponen inmigración. Pues lo que te digo, que si dos personas quieren tener un hijo, para empezar tienen que estar las dos personas trabajando. Al final la gente, lo que yo estoy viendo es que la gente ahora está teniendo los hijos a casi los 40 años. Y bueno, a veces tienen dos, porque usan el procedimiento este de que van a una clínica y suelen tener dos por eso. Pero que ya se tiene muy tarde. Yo creo que en los países civilizados del primer mundo no creo que haya problema con el tema de la natalidad. El problema Bueno, es en el tercer mira- mundo, en el segundo mundo. Mira lo que ha pasado esta semana aquí en España, con la famosa esa que se ha tenido el hijo en Estados Unidos. Ajá. Ah, con 70 años, 90 o 80. Eso es un problema, ¿eh? Bueno, supongo que ella es rica, ¿no? Así que el hijo Tiene no le mucha afecta de pasta, nada. mucha pasta. Lo que pasa es con ese problema, que ese hijo no tiene padre, pero en 5 años no va a tener madre. Porque si tiene 80 o 90 años, ¿cuánto tiempo va? No, creo que Capaz se muere tiene, pronto. creo que tiene 60 y bastantes, pero Ah, no. pues entonces no. Pero incluso así Pues, continuará fíjate. siendo su abuela, ¿eh? Piensa que cuando esta niña tenga 15 años, ella ya estará a los 80 largos, con lo cual no es un momento de cuidar de un adolescente. Claro, yo me he hecho caso a Twitter. Por Twitter decía que tenía 80 años, digo yo. Y digo, vaya irresponsabilidad, porque capaz se muere en 10 años Bueno, y si quieres, veremos qué futuro tiene. si quieres irresponsabilidad, me parece aún más hipócrita por su parte. Por ejemplo, una de las personas que precisamente decía que la superpoblación mundial es uno de los problemas que tiene la humanidad es nuestra superpresidenta de la Unión Europea, la señora von der Leyen, ¿vale? Que va diciendo que el problema es la superpoblación y ella es madre de 7 hijos, ya me dirás.
Anda, qué gracia. De esta forma, es lo que te digo, que la gente yo con la economía que hay hoy en día, como mucho un hijo y si es que se puede. Ahora mismo en Andorra está tan caro todo que, o sea, si te intentas vivir solo es imposible. Te tienes que marchar del país porque no puedes pagar el alquiler si eres una persona sola. O sea, o compartes piso o es totalmente imposible, incluso con un salario más o menos decente, es totalmente imposible tener un hijo. ¿Por eso los youtubers se van a casas compartidas o qué? Bueno, el Porque eso precio cobra un montón. el precio es bastante pasta, ¿eh? O sea, ahora un pisito que aquí en España se consideraría normalito pasa tranquilamente de los 1.200 euros. El futuro lo veo yo negro. No solo, no solo en ese país, en Colombia en este Lo digo momento por Fernando, la claro. comida está tan cara que, que ya no se puede tener la misma cantidad de hijos, pero lo que está intentando como el gobierno es como hacer controles en las zonas más bajas de cada ciudad, explicarle intentar enseñarles por lo menos para qué sirven los preservativos y demás, pero la gente no come de eso. A niños atrás de los 50, 60, que podía tener, tengo familias que son 12 hermanos, 12 hermanas, pero porque en esa época, yo no sé, el dinero les alcanzaba, la comida alcanzaba y podían mantener hasta esa cantidad de... Y eso que teniendo hijos por aparte, dan más cantidad. Como tal, el ingreso per cápita de la gente ha disminuido con respecto a tiempos pasados. Por eso, pues ya la gente no puede tener o no quiere tener más hijos. O ni siquiera quiere tener hijos de plano. En realidad, si tenemos en cuenta el gran engaño al que han sometido a las feministas, es el hecho de que les vendieron la moto a nivel capitalista, de que ellas también tenían que trabajar y que serían independientes. Y claro, es verdad, ahora pueden trabajar y son independientes, pero ¿a cambio de qué? Porque antes un marido podía pagar su salario con también la mujer en casa y los hijos en casa. Pero ahora, cobrando muchísimo menos en proporción de lo que se cobraba antes, pues sí, tienen que trabajar los dos, el marido y la esposa, y además ocuparse de los niños sin poder ocuparse de los niños porque no hay nadie en casa porque tienen que trabajar los dos, y la suma de los dos salarios es inferior a lo que se cobraba antes en los años 70 en nivel de proporción. Con lo cual, sí, les han estafado y ahora sí, son independientes, pero ¿a cambio de qué? Pues a cambio de que los salarios son eso de pinchado en un palo, ya me entendéis. Y por eso las mujeres ahora tienen los hijos entre los 38, los 42 y todo eso. Pero bueno, igualmente es algo que iba a pasar, ¿no? Ahora Jimmy, ahora mismo, por ejemplo, una persona que cobra 1.500 euros al mes y vive sola no puede tener un hijo, porque si tiene que pagar una hipoteca es imposible, porque un hijo se llevaba te puede costar 600, 700 euros al mes, ¿no? Es que tienen que ser dos los sueldos, Tener un sí o hijo, sí. ahora mismo tener un hijo aquí en Europa, se calcula que para llevarlo desde los 0 hasta los 18 años y que entre a la universidad, te cuesta te cuesta lo mismo que comprar un piso. O sea, literalmente. Yo creo que lo mejor es irse a otro país que funcione mejor y ya está. Esto ya es una risa, la verdad.
el sistema funciona fatal en todo el mundo. Ahora mismo, Los gobiernos robando, poniendo leyes injustas, el pueblo súper borrego, votando siempre los mismos. Es que no se puede, no se puede. Es insostenible para cualquier... ¿No será mejor ser menos patriota y irse a otro lugar donde las cosas funcionen bien? a Hay ver, pocos lugares en el mundo donde funcionan. te voy a decir que ahora Creo que mismo no la era- lista es muy pequeña. Islandia. ¿Islandia era? Islandia es Lo de genial, los volcanes. pero Ese, tiene yo algunos estuve problemas, leyendo ¿eh? y Dios. Allí no hay corrupción, allí todo el mundo que va tiene trabajo, no hay paro, Ojo. cualquiera puede mantener... Sí, dime. Islandia, no sé si os acordáis, porque veo que hay mucha gente joven. ¿Os acordáis cuando pasó lo de la crisis del 2008? Yo no me acuerdo, no sé lo que era. Vale, Lo que sí me acuerdo... Bueno, corrígeme si me equivoco, porque a mí me contaron que algo pasó allí, que las empresas extranjeras empezaron a meterse en el país, los bancos y todo, y entonces querían convirtieron el país en un país normal, como si fuera España, o sea, un país de corrupción. Y el pueblo cogió, se levantó, echó a los políticos corruptos, echó a los bancos extranjeros y echó a todo el mundo. ¿Me estoy confundiendo o me lo contaron mal? No, Pero en el caso de que sea verdad, eso es un pueblo en condiciones. correcto. Eso es, O sea, eso es un pueblo donde merece la pena vivir. Y España es genial, o sea, a mí España me encanta. Pero es que somos demasiado borregos, la verdad. Nos toman el pelo. en Islandia, como tú dices, sí que pasó lo que estabas diciendo, no exactamente como dices tú. Lo que pasó es que Islandia tenía unos bancos que se apalancaron mucho, demasiado en realidad, y cuando llegó la crisis de Lehman Brothers en el 2008 y se hundió la economía mundial, Islandia fue uno de los países que lo pasó peor. O sea, los 4 países europeos que lo pasaron muy mal fueron lo que los anglosajones decían los pigs, o sea, como los cerdos, de P de Portugal, I de Italia, G de Grecia y S de Spain. ¿Vale? Con lo cual, los 4 países estos son los que lo pasaron peor en esa época, pero la gente se olvida siempre que quien lo pasó peor fue Islandia. ¿Por qué Islandia lo pasó tan mal? Porque lo que hicieron todos los gobiernos occidentales fue salvar a los bancos con la crisis esta monumental que se montó, y cuando los bancos iban bien, todo el dinero era para los accionistas, pero cuando la cosa fue mal, pues tuvieron que pagar todos los contribuyentes para salvar esos bancos que eran demasiado grandes como para caer. Pues Islandia fue el único país que dejó caer a sus bancos porque se dieron cuenta que si no hacían bancarrota, pues el gobierno tardaría 900 años en pagar toda la deuda. Y entonces dijeron, ni hablar. O sea, preferimos hacer bancarrota, no vamos a devolver ni un duro, y que si estos bancos se tienen que hundir, que se hundan. Y si los accionistas han jugado con fuego y se han quemado, pues van a pagarlo ellos del bolsillo. Y eso es lo que pasó. Y no solo eso, sino que fue el único gobierno que dijo, si esto ha pasado así, es porque el gobierno lo ha permitido. Y los políticos que han permitido esto van a tener que ir a la cárcel. Y cogieron y metieron a la cárcel a los políticos que habían permitido esa situación. ¿Pero qué pasó? Para que eso no empezara a pasar en los demás países del mundo, porque imagínate que eso llega a pasar en España, la que se monta. Entonces, la casta capitalista mundial lo que hizo fue castigar a Islandia. Y entonces les quitaron todo tipo de ayudas, de inversiones internacionales y tal, porque claro, como son gente que si te hacen bancarrota ya no pagan las deudas, pues no les vamos a prestar dinero. Y Islandia lo pasó fatal, ¿no? Lo siguiente. O sea, imagínate, es un país que está casi en el Polo Norte y no tenían ni combustible. La gente se helaba casi en casa y sobrevivieron como pudieron.
Pero, a diferencia de los demás países, al cabo de entre 3 y 5 años, ya habían empezado a volver a sacar cabeza, cosa que nosotros aún no estamos metidos en la crisis del 2008, que no ha acabado nunca, y ya nos hemos metido en la del 2020 con la pandemia y todo lo demás. Con lo cual, los tontos fuimos nosotros y los inteligentes fueron los islandeses, clarísimamente. De hecho, Eso no tienen su propia energía geotérmica, Correcto. que no le hace falta ya energía normal. En efecto, no O sea, sé si son un sabéis, por ejemplo de ejemplo, hacer las cosas bien. una cosa muy curiosa de Islandia, por los que no lo sabéis, en Andorra nosotros somos un país de montaña con mucha nieve y les envidiamos muchísimo ese aspecto porque ellos también tienen muchos problemas con la nieve y sus carreteras son las únicas carreteras en el mundo que tienen agua termal por debajo. Le ponen un montón de cañerías debajo del asfalto y por el invierno no hay nunca nieve en las carreteras porque están todas calientes. Lo que sí que hay mucha niebla, pero la carretera siempre está impecable porque nunca se puede fundir, siempre se funde la nieve sobre el asfalto. Ay, qué maravilla, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso lo que hicieron esa gente, yo creo que no puede pasar nunca, por ejemplo, en España, ya ni hablemos de Sudamérica, porque en estos países se fomenta la incultura desde el propio gobierno. Yo creo que esa gente, o sea, tiene una cultura diferente, que no se dejan pisotear. Mira en España, cómo no paran de robar los partidos y la gente sigue votándolo. Hace poco ponen una ley anticonstitucional brutalmente y a la gente le da igual. Es que aquí no hay solución. Yo tengo claro que, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, no va a cambiar nada. Aquí no merece la pena que nadie vote porque no se puede cambiar. Al menos lo creo yo. Lo que sí me pregunto es que ¿qué tiene de negativo Islandia? Sí que tiene un par de cosas negativas. Bueno, supongo que serán dos. Primero, que tiene que ser un frío de la leche. Bueno, tiene poca gente. Creo que tiene 300.000 habitantes. Correcto, es No sé un por qué país muy será. pequeñito. O sea, es un país enorme de tamaño, pero tiene muy poca población. El principal inconveniente del país es que está lejos de todo. Y entonces solo viajar a cualquier otro país tienen que coger el avión o el barco y el transporte no es la cosa más fácil en esos lugares tan árticos. Entonces ese es el principal problema. Otro problema que la gente no sabe es que es el único país que ha vendido a unas farmacéuticas de estas todos los datos de la población del país, o sea, todos datos genéticos. Y entonces para hacer estudios de estos, ¿y qué pasa? Que a cambio de tener una salud, hay un sistema de salud pagado por esas empresas privadas, a cambio de tener esos datos de esta población, pues les pagan todos los medicamentos y cosas de estas. No sé yo si eso será bueno, ¿eh? A saber qué hacen con esos datos. Lo hacen porque Islandia es un país que tiene una población muy homogénea. Entonces, claro, todos son más o menos de los mismos árboles genealógicos y pueden estudiar muy bien la genética de entre todos los primos, hermanos y demás de todo el árbol. Y otra cosa, que creo que allí tenían un sueldo base, ¿no? Sin trabajar. Correcto, pero eso ya se está empezando a hacer en muchos países nórdicos. Tenéis que pensar que en los países nórdicos hay cosas que aquí ni se plantearían. Por ejemplo, no sé si sabéis que en Finlandia, ¿os acordáis que antes de que hubiera los de Apple y Samsung como primera potencia mundial en telefonía, una de las empresas más potentes del mundo en telefonía era Nokia, que es una empresa que es finlandesa? Pues que sepáis que la multa de tráfico más elevada que ha habido nunca en la historia fue por el presidente Nokia, porque el señor llevaba su Ferrari y hizo un exceso de velocidad. ¿Y qué pasa? Que en Finlandia hacen lo que no hacen en ningún sitio del mundo,
que es que te cobran las multas no por el precio de la multa, sino por lo que ganas. Entonces, claro, si tú estás en España y eres millonario y te pillan con el Ferrari y te ponen una multa de 500 euros, pues bueno, te lo tomas tú para desayunar y no hay problema porque tienes un montón de millones de euros. Pero ¿qué pasa? Que si tú lo calculan proporcionalmente a lo que ganas, pues estamos hablando de que la multa le salió por un pastón, no lo siguiente. Entonces, eso es una cosa que aquí no se plantearía en ningún momento. Yo lo que digo es que aquí no hay posibilidad. Porque el pueblo no tiene esa mentalidad, esa cultura. No puedo menospreciarlo, pero yo creo que allí están educados de otra manera. Allí no soportan que el gobierno le pisotee. Aquí, por ejemplo, en España, en cualquier país, aguanta cualquier cosa, no lo entiendo. ¿Vosotros creéis que hay posibilidades, por ejemplo, en España o en México se pueda cambiar algo y convertirse en algo como en otro país? Yo creo que es imposible, ¿eh? No se te ha oído, se ha cortado. Sí, pone conexión a internet inestable. ¿Se escucha o no? A veces. Te escucho. Oh, vaya. Sale un mensajito aquí que pone conexión a internet mala. Mal asunto. Lo que os preguntaba si creéis que en España o en México hay posibilidades de que el pueblo evolucione para que sea como en ese otro país. Es que yo creo que es imposible. A ver, el problema que tiene España ahora mismo es ya un problema endémico, pero que viene de lejos. Entonces, claro, al paso que vamos, antes de arreglarse, lo que irá es a mucho peor. Además que no lo entiendo porque, fíjate, la gente sigue votando. Pero aquí hay un bipartidismo que se van alternando el poder y siempre votan a los mismos. Incluso la gente inteligente sigue votando y sigue peleando por sus partidos como si fuera un equipo de fútbol. Pero eso es normal. Es que no lo entiendo. Mira, eso es muy fácil de entender. Mira, el problema que ha tenido España, a diferencia de Alemania, por ejemplo, es que nunca se ha hecho una limpieza de lo que pasó durante la dictadura. Entonces, la transición fue un espejismo, porque realmente esa transición nunca se hizo correctamente. Se perdonaron a los vencedores, ¿vale? Los vencidos aquí no pasa nada y vamos a seguir como si nada, pero nadie ha olvidado de en qué bando estaban tus abuelos y quién se fue a echar la gente a la cuneta. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente no vota porque sí a tal o tal partido. Vota para no votar a los otros, que son los que estaban del otro lado, y esa guerra civil nunca ha sido bien digerida por el pueblo español. Y seguimos aún con esta cosa de rojos y no rojos, y es lo que pasa. Nosotros en Andorra tenemos la suerte de no tener este asunto, pero aquí sí que tenemos a gente que está muy enchufada a tal o tal partido político por razones familiares. Y tenemos elecciones mañana son las elecciones aquí en Andorra, y bueno, mañana no, ya estamos a mañana, o sea, hoy domingo son las elecciones en Andorra. Y precisamente llevan en el poder ya un montón de años los que están ahora, más corruptos imposible, y vamos a ver si los siguen votando otra vez o si la gente tiene dos dedos de frente, pero francamente lo dudo. Por eso digo que es casi imposible, ¿eh? Y luego por eso lo que te digo, que la gente joven que yo pregunto y no hay solución tampoco, ¿eh? Y si no votan a los de siempre, van a votar a la alternativa, que son como partidos creados para jóvenes. Sí, lo que pasa es y que... es que si lo piensas, que hay algún partido
al que pueda votar que vaya a cambiar las cosas. Es que yo creo que tampoco. A Si hay ver, alguno no lo van a dejar. Porque es que el sistema está así. el problema es el sistema y además no solo eso, sino que tenéis que pensar que este país, España en general, el problema que tiene es la educación. Si tú no das una educación de calidad a tus ciudadanos, ¿cómo quieres que después voten a cómo tienen que votar? O sea, ahora mismo tenemos que los muchos adolescentes que salen de los estudios de primaria y secundaria, primero que no se enteran de la mitad porque no les han enseñado lo que tenían que saber. O sea, literalmente. O sea, tenemos que coger a esta gente y enseñarles realmente lo que significa ser un ciudadano y de qué significa ser de derechas o de izquierdas y por qué votas tal o tal cosa. Porque mucha gente, el otro día estaba hablando con uno de mis alumnos y me decía, es que mi madre vota en España y vota a Pedro Sánchez porque es más guapo. ¿Cómo que es más guapo? Sí, porque es más guapo porque el otro no es tan bonito, no es tan guapo. Y me dices, perdona, no votas por sus ideas, no, solo por nada de ideologías, o sea, literalmente solo por apariencia física. Entonces, ¿cómo vas a funcionar un país que te votan a nivel de personalismos y no por la ideología que tienes? Es que es ridículo, es ridículo. Una Que no sé cosa ni qué que sí decir. que es... Una cosa para no acabar en una nota tan negativa, de que sí que se pueden hacer cosas. No sé si tenéis una idea de cómo funciona lo que se llama el gobierno en la sombra en Inglaterra. Ni idea, ni idea. Eso es una cosa que tendrían que tener todas las democracias y no, o sea, no entiendo aún por qué no lo han hecho en todas partes, pero supongo que es porque a los que están en el poder no les gustaría. Funciona de la siguiente manera. O sea, cuando tú haces las elecciones en Inglaterra, habrá el partido que va a ganar y después hay el segundo partido más votado que pasará a ser el partido de la oposición, como en todas partes. Pero la diferencia en Inglaterra es que lo que se llama el gobierno en la sombra, él también elegirá sus propios ministros en cada cargo. O sea, tendrás un ministro de defensa del gobierno y un ministro en la sombra de la oposición. Tendrás un ministro de educación y un ministro de la sombra de educación. Y entonces lo que hace la oposición es llevar a su ministro en los ministerios, donde estarán los ministros del gobierno y controlan todo lo que hace el otro ministro. Y están al cargo de mirar, no pueden decidir nada porque no están al gobierno, pero sí que se enteran de todas las decisiones y todas las reuniones donde están los otros ministros. Con lo cual, no pueden esconder a la oposición según qué cosas. Y no se pueden hacer tantos chanchullos. Porque claro, ¿quiénes son los primeros interesados en que hundan al gobierno? Pues a la oposición, evidentemente. Y eso es lo que tendrían que hacer en todas partes. Tener a alguien que fiscaliza las acciones del gobierno sabiendo de dónde están los problemas. Y otra cosa muy buena que tiene este sistema es que en caso de que pierdan las elecciones el gobierno y gane la oposición, que es lo que pasa habitualmente, porque, a ver, si tienes más partidos, es posible que el tercero gane inesperadamente, pero generalmente siempre son el segundo partido el que puede ganar al primero si hay otras elecciones. En ese caso, ese nuevo gobierno que entraría con esos ministros que ya sabían y estaban al corriente de todo, no tienen que pasar ese periodo de adaptación que pasan muchos gobiernos nuevos, que te dan esos 100 días para aprender a ver cómo funciona el cargo, porque ya saben cómo funciona porque siempre han estado allí. Lo que han hecho es cambiar a ver quién decide las cosas, pero ya saben, están al corriente de todo lo que pasaba. Y por eso digo que es una gran manera de intentar convencer a la gente, de decirles, oye, España no funciona, ¿por qué no hacemos una cosa así y al menos tendremos que el gobierno podrá estar más fiscalizado en sus decisiones? Es que tampoco se puede hacer mucha crítica, porque luego te censuran. Porque fíjate, yo el único vídeo que tengo hablando de política, que hablo de Pedro Sánchez por una cosa de chocas, pues es el único vídeo que está desmonetizado. Claro, es que no te dejan hablar de ciertos temas. Y entonces como eso hace que la gente pues deje de hablar de lo que tiene que hablar. Es censura impuesta. Sí, es autocensura. Pero claro, la gente tiene que vivir, ¿no?
Una pregunta, le hice una pregunta a Fernando. ¿Tú vas a votar o no? Que creo que habías cumplido ya la edad de votar, ¿no? Tengo curiosidad si va a votar. De hecho, este año me toca votar aquí en mi municipio. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas no. a votar o qué? Sí, nada más tengo que evaluar quién es menos peor o quién es menos decepcionante, la verdad. Yo he tenido el mismo problema que Luciferus, porque me encuentro que no es que tenga que votar a favor de alguien, es que tengo que votar en contra de alguien y a ver quién es el menos malo de los que se presentan. Es que yo creo que no hay solución, ¿eh? Que el menos malo va a acabar también siendo de las suyas, ¿eh? Igualmente, de ¿eh? todas maneras, que de todas maneras aquí en mi estado ya es un poco obvio quién va a ganar. Morena. Hay que pensar una cosa también, y es que votar de tanto en tanto a otro partido que entre en el poder es bueno para la democracia, porque si siempre están los mismos, se van acomodando, se van haciendo los chanchullos estos, y claro, cuanto más se quedan en el poder, más enquistados están dentro y más hacen esos chanchullos. En cambio, si entra la oposición, pues al menos durante el tiempo de adaptarse y tal, pues, y que ellos también hagan sus propios chanchullos, pues hay un momento en que no hay ese que van a todo gas haciendo corrupción a patadas. De hecho, en mi estado eso es lo que viene pasando, porque yo vivo en un estado de México que ha sido controlado por el mismo partido político década tras década, y justamente eso es lo que pasa. Y lo que me comentan cierta gente es que probablemente gane la oposición. El problema es que luego en esta misma oposición hay gente de ese mismo partido dentro, así que de todas maneras tampoco es que tenga muchas expectativas. Simplemente voy a ir a votar por lo que crea menos peor. No, y aparte, como dice Makasu, aquí lo del lawfare está haciendo muchísimo daño en toda Europa, no solo en España. Y aquí muchos partidos pues se aprovechan de estos sistemas y de estos problemas legales que les echan, por ejemplo, a la prensa, que tendría que hacer su contrapoder y no lo hace, que tú criticas y, como decía Grunda, pues te censuran a la que intentas ser un poco opositor. O sea, literalmente el problema que tenemos ahora es que la democracia como tal está totalmente cooptada, en este caso por las élites. O sea, el capitalismo es todo lo que toca lo corrompe, y lo corrompe a más no poder. Claro, es que la censura es exagerada. No te van a borrar el vídeo, pero claro, si la gente, por ejemplo, que vive de internet, que vive de YouTube, y ve que no pueden monetizar los vídeos si hablan de política, pues no lo van a hacer, porque es su trabajo, es un modo de censura, ¿eh? Pero bueno, da igual, la gente le da igual lo que hagan. Yo no veo esperanza ninguna. Yo creo que lo más factible es coger si es un país en condiciones y ya está, ¿eh? Porque si no vas a sufrir las consecuencias de un montón de borregos votando siempre lo mismo. Sí, aquí está puesto todo el dedo en la llaga, porque realmente lo que les interesa a muchos gobiernos es que los ciudadanos sean borregos. O sea, ahora mismo, si tienes que la gente no sabe ni lo que va a votar porque no tiene ni idea de qué significa realmente lo que votan, pues evidentemente es muy fácil de manipularlos. Y ahora además, como nos dan miedo con esto de la guerra, con esto de la pandemia, con esto de lo que sea, es mucho más fácil controlar a la gente que tiene miedo y que no tiene ninguna idea de futuro. Entonces buscan a gente que les dé soluciones fáciles a sus problemas muy complicados. O sea, esto es carne de dictadura pura y dura. O sea, vamos a llegar a cosas muy, muy feas si continuamos de esta manera. O sea, como mínimo fascismo, y como poco ya nos vamos a dictadura directa. Pero tengamos en cuenta otra cosa.
Antes hablamos de las inteligencias artificiales y que van a quitar el trabajo de mucha gente. No os olvidéis que la Organización Mundial del Trabajo calcula que para el 2050 solo habrá trabajo realmente para el 10% de la población mundial, porque las máquinas pueden hacerlo todo lo demás y lo harán mejor que las personas. Y una de las únicas profesiones que no puede hacer una máquina y que seguirá teniendo demanda, entre comillas, es político, porque las máquinas no votan. Entonces, claro, entre que antes ya la gente se iba para tener ya un asiento, las corruptelas y demás, si además es de las pocas cosas que pueden hacer como trabajo, pues aún habrá más trepas que se pondrán allí. Y otra cosa que hay que tener en cuenta también, que eso me sorprendió el otro día cuando estaba mirando las inteligencias artificiales, cada vez es más difícil gobernar un país de manera más o menos controlable. Y entonces se están estudiando nuevas inteligencias artificiales para gobiernos, para que sean las inteligencias artificiales las que ponen en marcha las políticas de los gobiernos. O sea, que ya no sean ni personas las que controlarán este tipo de cosas. O sea, tú votarás para un político que apretará un botón y le dirá a la máquina, me gustaría que mi país fuera de esta manera, y la máquina te dirá cómo tienes que hacerlo. O sea, es que este es de paga mi mamá, francamente. Madre mía. De todas formas, eso es lo que hablaba. No sé si habéis visto el documental que se llama Seth Gates o algo así. Pues ese hombre proponía, bueno, para empezar proponía que todo el mundo, una sociedad que controlada por la tecnología y que todo el mundo tenía su propia casa, su propio comida, todo el mundo igual. No sé, sin dinero. Y decía que dos cosas importantes para quitar sería la política y la religión. Y decía que precisamente lo que acabas de decir tú, que lo que es la ley y la política estaría llevada por una inteligencia artificial. Sí, porque la idea es que la máquina, pero está interesante. la idea es que la máquina no haría corrupción porque no tendría que dar cuentas a nadie en este aspecto. Pero dudo mucho que se programe una inteligencia artificial para hacer eso, porque hay mucha gente que tiene mucho que ganar de no hacerlo. Entonces, esos intereses creados son los que impedirán que esto se pueda llevar a cabo. Sí, en la sociedad esta que hablaba, en el documental ese de Gay, la gente seguiría trabajando, pero solo en tareas de mantenimiento de lo que es la maquinaria. Básicamente, o sea, a lo mejor una persona trabajaba dos horas al día y poco más, del resto disfrutar. Hoy en día casi la gente que trabaja no tiene tiempo ni libre, ni siquiera. De hecho, tú que trabajas de profesor tampoco creo que tengas mucho tiempo libre. ¿No? Supongo. Yo, francamente, la verdad que solo tengo sábados y domingos. Y trabajamos más horas que un reloj, pero al paso que vamos también nos vamos a encontrar que las máquinas nos van a coger nuestro trabajo y pasaré de trabajar un montón de horas a no trabajar ningún día. Oh, mira. Es que claro, pueden poner un robot a enseñar, sí. Perfectamente. No solo eso, piensa que si pueden comenzar a poner a largo plazo, si pueden conseguir poner lo que sería memorias de cosas que no has hecho en tu vida, te podrían poner conocimientos que no tienes. O seleccionas, mira, me gustaría saber hacer esta cosa, pues te enchufas a la máquina y te lo descargas como si te descargarías un fichero en tu ordenador. Sí. Fernando, que descanses, que se va a dormir ya. Esta semana es Semana Santa en España, ¿no, Fernando? Para disfrutarla. Ay, Dios mío. Bueno, espero que en todo caso tengamos un buen futuro. Al menos los que estamos aquí. Que pinta mal, pero bueno, vamos a ver. Vamos a confiar. Vamos, sí, ánimos. Una cosa que os podría interesar, si os gusta el tema, no sé si habéis oído hablar de los neoluditas.
No, nunca, nunca. ¿Sabéis quién era? Me parece que se llamaba James Ludd. Los que hicieron en la final de los siglos XIX el movimiento ludita. Se escribe Lud con 2 Ds, luditas. Entonces, los luditas en el siglo XIX fueron los que estaban en contra de lo que se llama la industrialización y en contra de las máquinas de vapor. Y entonces, claro, se encontraron de que esas máquinas de vapor estaban quitando los puestos de trabajo de un montón de gente en Inglaterra que trabajaba en la industria del textil. Porque, claro, esas máquinas pues hacían con el vapor, el carbón, pues un montón más de trabajo que esa gente que lo hacía todo manual. Y entonces, esa gente que ya tenía salarios muy malos, de paso, además, los echaban ahora a la calle sin ningún tipo de reparo y se encontraban que no tenían nada que comer. Y esta gente se metía en estos movimientos de los luditas que estaban en contra de este tipo de industrialización. Y lo que hacían era, pues, entre comillas, actos de terrorismo, como entrar en las fábricas, calarles fuegos a las máquinas, destrozar las máquinas de vapor de las fábricas por la noche. Y claro, los neoluditas que tenemos hoy en día es un movimiento que está en contra de no la tecnología en sí, sino de el peligro de muchas tecnologías como la nanotecnología, todo lo que es la edición genética, lo que sería ahora mismo también las inteligencias artificiales, porque dicen que, claro, no controlamos bien cómo van a ir estas tecnologías y tal como están yendo, solo controladas por el capitalismo, no puede ser bueno de ninguna manera. Entonces, es un movimiento muy curioso que si queréis mirarlo, está por internet. No es que esté muy desarrollado, pero cada vez hay gente más asustada que se vuelve para este tipo de asociaciones. Sí, el problema es que siempre lo usan para joder al pueblo, enriquecerse. Ya está, eso era lo malo. Correcto. Y una de las cosas curiosas es que Europa, antes de la pandemia, tenía un proyecto para ese tipo de cosas. Lo que pasa es que no se habla nunca del tema ya después de la pandemia con lo que pasó. Porque en la Comisión Europea se estaba intentando probar un plan que si hubiese funcionado, hubiese sido una solución para muchos de estos problemas. Porque la idea era la siguiente: que no estamos en contra de los robots y de las inteligencias artificiales, pero imagínate que tú pones un robot en tu empresa que le quita el trabajo a 20 trabajadores, porque va a hacer el trabajo de 40. Vale, pues entonces, ya que te vas a cargar el pan, entre comillas, de 20 familias, pues lo que haces es que sí, tú puedes comprarte el ordenador, la máquina si eres una fábrica, pero la fábrica tendrá que pagar las cotizaciones de los 20 trabajadores que ya no trabajan al gobierno para pagar las ayudas de la gente que se quedará sin ese trabajo. Y entonces, claro, ese tipo de sistemas servía para proteger a la gente que no podrá reciclarse, porque no todo el mundo podrá estudiar cosas nuevas. No todo el mundo tiene 20 años y se puede adaptar fácilmente. Si ya tienes 65 o 67, que ahora te quieren además jubilar hasta los 72, que están hablando en algunos planes, no te puedes renovar con nuevas tecnologías tan fácilmente. Entonces, la idea era esta: coger y hacer pagar a los capitalistas las ayudas sociales que tendrían que pagar para soportar a la gente que se quedará sin el trabajo. Pero evidentemente esto llegó con la pandemia y se quedó en un cajón. Y ahí se va a quedar. Y ya está, se va a quedar bien guardado. Y es una pena también porque en uno de los cajones más geniales había un proyecto absolutamente fabuloso que nunca verá la luz seguramente, y eran las cosas más geniales que han salido nunca de la Unión Europea como proyecto, y nunca se votará. Porque hubo unos iluminados que tuvieron una idea genial, que era coger y decir, bueno, vamos a ver, la gente se jubila a los 65 y la gente se tiene que esperar hasta los 65 para coger y empezar a vivir la vida, entre comillas, y viajar y hacer las cosas. Cuando con 65 años no es que estés ya en el primor de la vida. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos una cosa? Ya que te vamos a pagar la jubilación cuando tengas 65, pues vamos a hacer una cosa. Vas a trabajar unos cuantos años más, por ejemplo, imagínate que ya llegas hasta los 70 en trabajos que no son muy, muy duros, pero tú puedes coger lo que te hubiesen pagado de los 65 hasta los 70 en cualquier momento de tu vida laboral. O sea que tú llegas a los 20 años, tienes ganas de montarte por tu cuenta y montar un negocio y te dan todo el dinero que hubieses ganado
en esos 5 años de tu jubilación por adelantado. Con lo cual podrías crear tu propia empresa, que también daría más empleo y harías más cosas para el país, con lo cual genera riqueza. O podrías decidir, mira, no, ¿sabes qué? Quiero gastarme 1 año para tener mi hijo, no ocuparme de nada, no quiero trabajar, pero cobraré cada mes durante el año en que quiero ocuparme de mi hijo. O me voy a hacer la vuelta al mundo y quiero que me paguen cada mes mientras hago la vuelta al mundo ahora que tengo 25 años y puedo aprovechar la vida. Entonces, esa jubilación que no la cogerías por anticipado. Y imagínate que tú quieres ser artista. Es muy difícil de ponerte a hacer de artista, porque ¿de qué vives mientras no practicas y no eres bueno? Pues aquí tendrías que tú podrías coger tu jubilación anticipada, hacerla cuando tienes 20 años y igual volverte un grandísimo artista porque has estado 5 años practicando y te han pagado cada mes. Entonces, esa era la idea, y para crear riqueza y no solo gasto con las jubilaciones. Pero en fin, otro gran proyecto que se fue al garete. Sí, es que parece es un proyecto que al final acaban en utopía. Pues claro, es que... En verdad yo creo que... Con la tecnología... Se ha cortado. Ya ha salido el mensajito del internet. Ay, pues eso, que creo que en verdad con la tecnología que ya no haría falta que la gente trabajara, ya lo dije antes. Se podría crear un mundo donde todo el mundo tuviera todo lo que necesita, su casa, su comida, y dedicarse solo a disfrutar, ¿eh? Y de esta forma la gente no se va a aburrir, porque la gente podría seguir compitiendo. Por ejemplo, si tú tienes todo lo básico que necesitas, pues puedes dedicar tu vida, por ejemplo, a cosas que te gustan. Puedes dedicarte a la música, o puedes competir con otra gente por ser mejor músico. Puedes jugar a fútbol, puedes jugar cualquier cosa. O sea, mientras haya competencia, yo creo que la gente no se va a aburrir. Pero yo creo que en el mundo ese del dinero, donde mucha gente está en la miseria, mucha gente... Es que tampoco es justo. No. Y el problema es ese, el problema es el capitalismo. O sea, tú no te puedes dedicar a nada mientras tienes que ir viviendo la vida para llegar a final de mes para poder vivir. Entonces, claro, el arte no sale de la nada. O sea, tienes que dedicarle el tiempo y tienes que tener todo cubierto para poder hacerlo. ¿Qué os parece si hablamos de lo que podríamos hacer para el próximo directo? Sí, venga, vamos a ver. Así ya lo tenemos planeado y lo puedo poner en el título. ¿De qué podemos hablar? De hacer la que nuestra idea, porque Ira sí va a entrar próximo seguramente 100%. Pero bueno, ¿por qué no hablamos? Ya... Podríamos sí, hablar de México. Tenemos a Luciferus, que es mexicano y que nos podría hablar de nosotros europeos, que tenemos muchas cosas desconocidas de ese país. Pues de hecho ya que me comentaron cómo es España más o menos, se parece bastante aquí a México, nada más que con carencias en ciertos aspectos, quizás en otros no. Bueno, yo no sé qué es lo que sabe Grunda sobre México, pero a mí aquí desde Andorra te puedo decir que tenemos muy buena opinión de México a nivel institucional, no mucho más que no en España, por ejemplo. O sea, me hizo mucha gracia de ver que vosotros en muchas cosas estáis más como los franceses en lo que sería la política. O sea, a nivel institucional sois un país muy potente. El problema es que hay un nivel de corrupción allí que es enorme, con lo de las drogas y demás, clarísimamente. Pero hay muchas cosas que intentan hacer, por ejemplo, los ¿cómo se llaman estos? Estos protestantes americanos, los baptistas y compañía, que intentan ahora, evangelistas, perdón, se llaman los evangelistas. Ahora los evangelistas están intentando coger de todo lo que es América Latina y Centroamérica y demás
y empezar a cambiar la Iglesia Católica por su método de pensamiento. Y una de las cosas que hace el evangelismo es el evangelismo político. Y lo que hacen es meterse en las instituciones y hacer que los feligreses voten a lo que interesa a la Iglesia. Cosa que en México eso está muy controlado en este aspecto. No sé, una cosa es meterse la religión en la política, es una cosa que lo tienen bastante bloqueado desde la época de la Revolución. Sí, de hecho, creo que es desde la época de Benito Juárez, incluso antes de la Revolución, el tema del Estado laico. Correcto. Por cierto, es que no es por nada, pero a mí me encanta, o sea, tenéis algunos presidentes que son alucinantes. Cuando te miras la historia de algunos presidentes mexicanos, es que flipas. O sea, increíble. No sé, no hay ningún país que tenga presidentes como los vuestros. ¿En serio? ¿Alguna duda alguna pregunta sobre alguno? Hombre, ¿tienes quién es el que nos enseñó a los occidentales en Estados Unidos? El que se fue a Estados Unidos y que por pura casualidad estaba mascando chicle cuando se encontró con John Adams. Eso sí no lo sé. Mira, pues tienes que pensar que fue el... Ay, ¿cómo se llamaba? Te lo digo enseguida. Sí. Es el de... Ay. Ese que le hicieron varios golpes de Estado, cayó, o sea, fue presidente no sé cuántas veces, le echaron no sé cuántas veces, volvió no sé cuántas veces, y además no solo participó, le hicieron, ¿cómo se llama?, golpes de Estado contra su propio gobierno, sino que la última vez él mismo hizo un golpe de Estado contra su propio gobierno, cosa que no pasa nunca. ¿Quién era? Lo tengo en la punta de lengua. Espera, que lo busco y te lo digo. Ajá. Pues de hecho sí, aquí ha habido muchas figuras bastante polémicas, atractivas, como lo quieras ver, Porfirio Díaz, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, en años recientes López Obrador, Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari. De Gortari me suena por un vídeo que hice de música que le dedicaban la canción de... Mira, de sí, de los ya patas, tengo. A Gortari. Ya lo he encontrado. Fue... aquí está, aquí lo tengo. Thomas Adams se encontró con el presidente de México, Antonio López de Santana. Santana sí, Dios mío, ese hombre. Es increíble. Tienes que pensar que este hombre, además, le faltaba, si me recuerdo bien, una pierna. O sea, que Santa Ana perdió no una pierna, sino que perdió varias piernas de madera. Y incluso hoy en día, en Estados Unidos, creo que hay en una de estas academias militares de Estados Unidos que tienen a una pierna aún de Santa Ana que no la han devuelto a México. Y México lo ha pedido varias veces y no se la quieren devolver. Increíble. Por mí que la quieren. El tema con Santana es que básicamente es un personaje muy polémico porque hay gente que lo ve como una de las pocas personas útiles de aquella época que podía resolver problemas medianamente, y otra gente lo ve como un vendepatrias por el tema de que bajo su cabeza se perdió territorio mexicano. Correcto. De parte de los estadounidenses. Bueno, se perdió un montón. Estamos hablando de que México era uno de los países más grandes de toda América. O sea, estamos hablando de que México es muchísimo más grande de lo que se creía la gente. O sea, estamos hablando de toda la California hasta arriba y después bajando por todo Centroamérica. O sea, México era una cosa espectacular. Y lo fue perdiendo poquito a poquito, como pasó con España y su imperio, que también lo perdió poquito a poquito y no le queda casi nada. Bueno, México es muchísimo más grande que España hoy en día. También otro tema con Santana fue que sí, de hecho lo martirizaron mucho cuando perdió la pierna de forma, podría decirse ahorita en el tema de la guerra contra Francia, pero años después el hombre se convirtió en un dictador que te cobraba impuestos por cualquier cosa. La gente se cansó de él y simplemente lo desterraron, básicamente. Literalmente. Pero
tienes que pensar que aquí en Andorra, como estamos justo tocando con Francia, yo mismo he hecho estudios en el liceo francés, con lo que lo de la aventura mexicana de Maximiliano es una cosa que a nosotros nos explicaban en el cole y era para partirse. O sea, que ¿cómo es posible que los franceses se metieran en ese enjambre? Es increíble. De verdad que aquí los franceses intentaron hacer de colonizadores de un país que no necesitaba colonizarse para nada. Metieron a la persona más inútil que podían poner como emperador de México. O sea, de verdad. Es que, ¿cómo se pensaban que los mexicanos aceptarían a Maximiliano como emperador? Increíble. Pobre Maximiliano. No, de verdad, ¿eh? Tienes que pensar que aquí todo lo que pasó con Napoleón III en Francia y demás es que no tiene desperdicio. Cuando tú ves la historia de Francia de esa época y cómo se mezcló todo con lo de México, es que increíble. Además, a nosotros siempre nos hace mucha gracia porque, no sé si sabéis, que hay un montón de anécdotas muy buenas sobre Napoleón III. ¿Os enterasteis de que, sabéis que se inventó en esa época, a finales del siglo XIX, un nuevo material increíble, una cosa fabulosa, que iba a revolucionar el mundo, pero que era carísima? Adivinad qué metal se había inventado a final del XIX. Sí, ¿cuál? ¡Aluminio, chicos! ¡Aluminio! Se inventó el aluminio y aún no habían inventado la manera fácil de hacerla, que es con electricidad, de la electrólisis de esa que le hacen. Entonces, claro, era una manera súper difícil de hacerla y era más caro, un kilo de aluminio era más caro que un kilo de platino. Entonces, claro, tenéis que en los museos franceses ahora tenéis la vajilla que se hizo hacer Napoleón III, que era la vajilla más cara del mundo en esa época, y estaba hecha toda de aluminio. Imaginad, es todo de aluminio. No pesaba nada. Hoy en día Pero en fin, no sirve para nada. ahora no vale nada. Ahora no sirve para nada. Pero en esa época era la cosa más top de lo top. En fin, es que estos franceses, la verdad, increíble. Hay para hablar 3 programas solo de ellos. A mí me caen bien los franceses. De hecho, a un expresidente muy famoso, Porfirio Díaz, también. También. Piensa que la relación entre México y Francia siempre ha sido muy curiosa. Sí, sí. El único detalle es que no sé si voy a estar presente la próxima llamada, porque no sé si me toque trabajar. También quizás deberíamos escoger otro tema también. No hay problema. ¿Cuándo estás disponible otra vez? Es que no lo sé, hoy me tocó descansar. Sí, es aleatorio, ¿no? Bueno, pues si se ocurre un podemos tema, hacer una si cosa. no- Lo que podemos hacer, Sí, si no, es... podemos hacer un plan B en caso de que Luciferus esté libre. Hacemos el plan B y si no, pues hacemos el que si él no está. Vale. Si no, también quizás podrían hablar de Warhammer, porque sí también. es una franquicia muy interesante. La De verdad que hecho, sí. el emperador de la humanidad, el personaje central, yo pensé que al principio que era una especie de Gary Stu, que todo lo podía hacer tipo Saitama, Yujiro, pero Qué me va. impresionó mucho lo complejo que podía llegar a ser ese personaje. Sí, además, lo curioso es que además es exactamente el contrario de lo que lo adoran a sí mismo. Mismo Sí. estaba 100% en contra de las religiones y demás, y ahora lo adoran como un dios. Con lo cual, sí, es literalmente el contrario de lo que él quería. Sí, el ateo que se volvió Dios. De verdad. Lo que pasa es que, entonces, en este caso, yo igual opinaría que Grunda se lo mirara un poco antes para saber de qué hablamos. Sí, porque no tengo ni idea. Yo creo que te gustaría. Le echaré un ojo. Sobre Hace todo nada. porque hay güeyes mamados. La verdad que sí. Sí, con güeyes mamados tipo Baki o Kengan. La verdad es que además no solo tienes Warhammer 40.000, tienes Warhammer Fantasy, que también es de figurinas, pero en este caso de Heroic Fantasy en lugar de ciencia ficción, que también están muy interesantes.
yo tengo Bueno, la... pues Di- Dime, iba a dime, decirte dime. antes de dedicarme a lo que me dedico ahora, yo cuando estaba en la uni cogí y con mi hermano monté una tienda de juegos de mesa y cosas de estas, y durante 5 años estuve vendiendo, desde el 95 hasta el 2000, estuve vendiendo yo figurinas de Warhammer y cartas de Magic the Gathering y cosas de estas. O sea que Anda, anda. me conozco muy bien el tema. Pues te tengo que pasar un canal, es que no me acuerdo cómo se llama ahora. Que yo lo seguía por el gesto. Pero un chaval que también hace juegos de mesa. Y habla de juegos de mesa, a ver si luego que te lo paso. Perfecto. Pues y si no, vamos a cortar ya, ¿no? Ok, pues ya decidimos mira, alguna mira los cosa ojitos y que tengo. te mandamos un mensaje. Sí, sí. Fernando. Ay, digo yo, es que tengo Fernando se ha tanto matado sueño ya. que no sé ni lo que hago. El Lucifero no... Habría que contactar con él de algún modo, algún día. El Lucifero no lo tenemos por ningún sitio. Creo, ¿no? A ver si la Tienes- próxima vez... Ujú. Dime. No, que a ver si nos pone tu ¿tienes- contacto la próxima vez. ¿Tienes alguna red social? Las tengo todas, ¿Facebook? O sea, tengo TikTok, Facebook también tengo. Instagram. Pues te busco en Facebook. Sí, búscame ese mismo nombre, Ujú. que aquí me Sale, buscas y pues, me mandas un eso. mensaje y ya está. Pues me lo Sí, pasé sí, muy bien. Qué bueno. Está muy chulo. También nada. aquí Pues la con el semana que viene a ver compañero qué hablamos, tengo ya, una ya, pregunta. ya lo vemos. Encantado, Luciferus. Si está Igualmente. si estando Ida también será más interesante porque ella tiene bastante cultura de todos esos temas. Y eso. Ay. Tengo tanto sueño que ya que no me salen ni las palabras. En serio. Oye, Grunda, una pregunta. Pues entonces, dime. El otro día estaba por internet y me hizo mucha gracia y me dije, te lo tengo que decir a Grunda. Oye, ¿tú sigues a ese grupo genial que se llama Rammstein? No lo sigo, pero estuvimos hablando de él. Es absolutamente fabuloso. Yo sí había escuchado la canción Sonne, Es súper que era divertida. espectacular. Sí, pues tienen cosas absolutamente geniales. Y el otro día cogí y vi una perla que no me esperaba de ellos, aunque de ellos ya no me espero nada, porque son increíbles. Y me hizo muchísima gracia porque me dije, ostras, este vídeo lo tiene que ver Grunda. Apúntatelo, está en alemán, ¿vale? Me la apunto, a ver. Se pone, Dime. tienes que poner man con 2 Ns, de hombre, Sí, ¿vale? Y después pones Gegen con G-E-G-E-N, Gegen, ¿vale? Y otra vez pones man, M-A 2 Ns, ¿vale? Man gegen man, ¿vale? O sea, no sé si te gustará la canción, pero lo que es el vídeo, entre que tienes que los del grupo están realmente, literalmente en cueros, y aparte el cantante que está muy musculoso, los demás, la verdad, sobre todo el pianista, va a ser que no. Pero después han puesto los chicos esos que están de musculitos hasta arriba del todo, y ya me dirás a ver qué opinas. Pero yo creo que Vale, te va a vale. gustar el vídeo. y si no le meto la canción de Trololó, y ya está. Epiquísima. Ok, pues bueno. muchas gracias por el directo. A ver si podemos Sí, hacer otro gracias a próxima vez. vosotros. Y bueno, el próximo sábado lo programamos otro, ya está. Y si Perfecto. os podéis pasar bien, si no, pues nada. Pues un placer y gracias. Cuidaos. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Dale, hasta luego.